los Hechos de los Apóstoles. Usted ha leído el Hecho de los Apóstoles y sabe que el libro de los Hechos de los Apóstoles, estudiarlo es una bendición muy grande porque uno aprende mucho de la palabra del Señor. Y hoy solamente quiero tocar el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles y le invito a que abra la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5, y mire lo que habla la palabra del Señor en cuanto a este hermoso capítulo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Vamos a hacer una pregunta. Yo quiero que usted, ya que es un estudio de la palabra y es una enseñanza, ¿por qué el evangelista Juan dice en el primer tratado, oh Teófilo? ¿De cuál tratado estaba hablando el evangelista? De Lucas. Silencio. Dijo alguien: silencio en la casa de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, yo le motivo a usted, mire, es un libro hermoso, porque algunos dicen que no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Otros dicen que deberían llamarse los Hechos de la Iglesia primitiva bajo el poder del Espíritu Santo. Pero la introducción que hace el evangelista o el médico Lucas dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Ahora otra pregunta: ¿quién era Teófilo? Ve que es muy importante es saber estudiar y esculcar la palabra del Señor. Lo que en verdad está hablando de Lucas, y el libro de Lucas, perdón, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el médico llamado Lucas, y algunos difieren la fecha en que se escribió. Dice que se escribió entre los hechos de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la muerte de Lucas, que fue alrededor de los 85 después de Cristo. Ahora, ¿de qué le estoy diciendo? En el primer tratado, ¿quién fue el que escribió el Evangelio de Lucas? ¿Quién fue el que escribió el Evangelio de Lucas? Lucas, ¿no? Lucas. Por eso le dice en el primer tratado, oh Teófilo. En ese primer tratado estaba hablando del Evangelio de Lucas. ¿El Evangelio de Lucas en qué consistía? Pues de que él escribía todo lo que Pablo... Lucas escribía todo lo que era relacionado ¿con quién? Con el Hijo de Dios. Todo su ministerio, todo lo que él hacía, sus milagros, todo como él se movía, todos los milagros, señales y maravillas y prodigios, todo lo que él hizo en su vida terrenal. Él está diciendo: en el primer tratado yo hablé sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero en este segundo tratado, o sea, en el libro de los Hechos, es lo que yo les voy a continuar hablando, pero sobre el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. En Lucas yo les hablé sobre el nacimiento, sobre su ministerio, sobre su muerte y su resurrección, pero ahora yo les voy a continuar que después de que él subió al cielo, todavía sigue moviendo el mover del Espíritu Santo de Dios. Ese era, y si analizamos, mi hermano, eso es lo que está hablando el apóstol Lucas, el evangelista Lucas.
Ahora miren lo que dice en el versículo 3, dice que Cristo se presentó con pruebas indubitables. Mi pregunta es, ¿por qué tuvo que hacer eso Jesús? Porque el evangelista dice, después de que Jesús resucitó, Él se presentó con muchas pruebas. Y fuera de eso, estuvo con nosotros 40 días. Después de que Él resucitó, caminó con nosotros 40 días. ¿Por qué lo hizo? Por la incredulidad del hombre, yo creo, ¿no? Por la incredulidad. ¿Por qué más? ¿Por qué lo hizo? Porque el evangelista dice pruebas indubitables. Porque él tenía... Pruebas que no podían ser rechazadas. Pruebas tangibles. ¿Por qué? Hello. Misericordia. Yo creía que usted había leído bastante. Y mire lo que dice Mateos capítulo 28, versículo 11 al 15. Ahí está hablando que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿a quién se les apareció primero? María. Muy bien, pero dice la palabra muy claramente. Mire, dice, vamos a leer, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? Que él había resucitado. Que él había resucitado, que la piedra estaba removida, pero que él no estaba ahí. Entonces, cuando eso supieron ellos, dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a quienes. A los soldados. ¿Por qué? Porque decían vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sobornaron. Pues, y ahí es algo curioso. Ellos dijeron, los ancianos dijeron, mire, díganle que ustedes se quedaron dormidos. Entonces ellos dijeron, no, porque el emperador nos mataría, porque si nos ponían a cuidar la piedra, que no se moviera ese lugar, entonces como que nos quedamos dormidos. Y entonces ellos dijeron, tranquilo, que si eso ocurre, nosotros lo libraríamos a ustedes de ir a la muerte, pero ustedes estarían llenos los bolsillos. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué sobornaron esos ancianos, los fariseos y todos esos feos? ¿Por qué en verdad taparon la boca de una realidad? ¿Por qué cree usted? Para ocultar el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque entonces todos se levantarían contra ellos, porque dirían, en verdad Él era el Mesías prometido, en verdad Él era el Hijo de Dios. Y se hubiera levantado el pueblo contra ellos. Y por eso dice, pruebas que no podían negarlo. Hoy en día se habla de la tumba vacía, porque Cristo resucitó de entre los muertos, y digan lo que diga, la prueba está ahí, nadie lo puede quitar. Ahora se le apareció también a María Magdalena, se le apareció a 2 discípulos camino de Maús, y usted conoce el relato, ahí les estoy dando el capítulo. Se le apareció también a otros discípulos que ellos estaban reunidos en un lugar, y Cristo apareció entre ellos, traspasó las paredes y le dice, pasa a vosotros, y ahí lo vieron, lo palparon al Hijo de Dios. Se acuerda también que ahí no estaba Tomás, y cuando vino Tomás le dijeron, el maestro estuvo con nosotros, y él dijo, eso es mentira, el maestro no ha resucitado. Cuando vuelve a aparecer el maestro en la escena, y ahí sí dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, y entonces el Señor le dice, ven Tomás, tócame, toca mis llagas, toca mis heridas. Y ahí fue cuando Tomás dijo, no, ahora sí creo, y le dice, ahora porque me tocáis es porque tú crees, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se les apareció a otros 7 discípulos, fuera de eso se les apareció en el mar a ellos. Entonces hubo pruebas, mi hermano, que no podían negarlo. Y fuera de eso, aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 6 dice que se le apareció a más de 500 personas.
Porque una cosa es que una persona dice, yo vi a Jesús, yo vi a Jesús. Otra cosa que se le aparecen a 20 personas y uno dice, no, pero es que todos se fueron contagiados. Pero aparecérsele a más de 500 personas, esa ilusión no podía ser, era una realidad. ¿Usted sabe lo que es aparecérsele a más de 500 personas? Nadie podía negar de que Cristo había resucitado de entre los muertos. La prueba era evidente, ellos lo habían visto, aún Jesús comió. Algo que yo puedo aprender de esto es que en el cuerpo glorioso se puede personificar y usted lo puede ver, el cuerpo glorioso. El cuerpo glorioso tiene una facultad que aunque usted lo puede ver y aunque usted lo puede tocar, traspasa las paredes. Fuera de eso no necesita vehículo, usted puede estar aquí, transportarte para otro lugar y con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, y fue lo que Jesús estuvo. Ahora ese cuerpo glorificado es semejante al que él tenía antes. ¿Sí me hago entender? Amén. Por eso en el cielo usted se va a reconocer, lógico que no seremos envejecidos, pero la fisonomía la tendremos igual, solamente que será un cuerpo glorificado, que es muy diferente. Por eso dice que allá nos conoceremos, porque usted los conocerá, nos conoceremos allá, pero en un cuerpo glorificado. Lo vuelvo y le digo y repito, más jóvenes, porque allá no hay vejez, no hay, pero un cuerpo que usted se va a identificar, ¡ay, ese fulano, sutano! Por eso dice que allá estaremos reunidos con todos los santos, ok. Pero ahora, fuera de eso, de las pruebas inevitables, está hablando de un poder, y está en ese poder, está en el versículo 4 y 5 y al 8, está diciendo que estaban juntos y les mandó el maestro, le dice, las últimas encomiendas es que él le da una orden, y la orden que le da fue que no se vayan de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, no se muevan. Esa era la indicación específica, porque tal vez ellos sentían un mover y un sentir, pero el Señor le dice, no se vayan, quédense, obedezcan la palabra, quédense hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin ese poder del Espíritu Santo de Dios, usted no se puede mover. Y qué lindo es cuando uno aprende eso, cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, uno se puede mover, pero hay que tener poder de Dios para uno hacer cosas sobrenaturales de Dios en nuestra vida. Amén. Ese poder quiere decir dinamita. Ese poder es el poder de Dios que viene sobre la vida del Hijo de Dios. Ahora, escúcheme algo. Cuando yo he tenido un encuentro con el poder de Dios, cuando yo he nacido de nuevo, mi vida ha sido cambiada, el Espíritu Santo de Dios viene sobre mi vida y yo tengo el poder de Dios sobre mí. Por eso es tan diferente. Yo quiero que usted entienda algo. Ser hijo de Dios, eso le da un privilegio a uno, lo cual no lo tienen los que no tienen al Señor Jesús en su corazón. Por eso usted puede apropiarse bajo el poder de la sangre de Cristo. Usted puede tomar posesión en el nombre de Jesús porque usted tiene poder de Dios sobre su vida. ¿Se acuerda cuando unos hijos de un hombre, Esteban, y dice la palabra que esos 7 hijos vieron un endemoniado y empezaron a reprender al endemoniado y dijeron por el espíritu de Pablo, por lo que Pablo invoca, y ellos le dijeron, el mismo demonio les contestó, dijo, sabemos quién es Pablo y quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Porque es eso, y Jesús le estaba diciendo, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes reciban una investidura, un poder de Dios sobre su vida, una cobertura de Dios, y cuando eso suceda, entonces estarían ustedes facultados para moverse y ser guiados bajo el Espíritu Santo de Dios. Ese poder es lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, que dice muy lindo, y está hablando y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Está hablando de una limpieza, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice, viene una transformación. Yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Eso es lo que hace el poder de Dios sobre nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida, usted y yo recibimos poder de Dios, transformación, un nuevo nacimiento, un cambio en nuestras vidas. Ahora, ellos le hacen una pregunta al maestro: ¿cuándo restaurarás el reino? Y sabe que ahí está diciendo, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Sabe que ese era un problema del pueblo, o sea, de los discípulos? Ellos siempre se preocuparon cuándo estará en el reino. ¿Se acuerda en una ocasión cuando Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido? ¿Se acuerda cuando una mujer viene y le dice, ay Señor, yo quiero que de mis dos hijos uno se siente a la mano derecha y el otro a la mano izquierda en tu reino? Ellos siempre pensaban reino, porque ellos esperaban el Mesías prometido, pero el reino que ellos esperaban era que derrumbaran al imperio romano y que Cristo tomara posesión. Entonces, como ellos eran los discípulos del maestro, ellos ocuparían cargos muy importantes en ese reino, y por eso ellos le están diciendo, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Nosotros vamos a reinar contigo. Y el Señor le dice, eso es lo que menos debe interesarle a ustedes. Lo único que ustedes deben interesarles es en verdad que ustedes sean obedientes, esperen el poder del Espíritu Santo de Dios sobre su vida y hagan la gran comisión. De que el reino vendrá, pero todo a su debido tiempo. Y era lo que Cristo le estaba enseñando a ellos, de que el Mesías regresaría, pero en el tiempo estipulado por Dios. Amén. Ahora, la misión de ellos, como dije anteriormente, era recibir el poder de lo alto, que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, porque cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, entonces ellos serían personas testigos del poder de Dios. Harían milagros y señales en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios en su vida, ellos no podrían hacer nada, porque no era con sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Ustedes necesitan tener el poder de Dios para que ustedes sean testigos. Y sabe que un testigo es alguien que ¿qué? Habla de ¿qué? De lo que vio. De lo que vio. Cuenta de lo que vio, de lo que oyó y lo que él pudo experimentar. Ese es un testigo. Y entonces el Señor está diciendo, para que ustedes sean mis testigos, primero tienen que tener una vivencia, un toque de Dios. Por eso, después de que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios, fueron testigos del poder de Dios. En verdad nosotros sí somos testigos de Jehová, somos testigos del poder de Dios, porque el Señor ha cambiado nuestra vida y nos ha transformado. El mejor testimonio que usted puede dar y la mejor palabra es demostrar cómo era usted antes y cómo el Señor ha cambiado su vida y lo ha transformado y lo ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el testigo. Y sabe que cuando uno ha recibido ese beneficio, uno no puede callar las bendiciones de Dios. ¿Se acuerda todas las personas que Jesús sanó? Y a muchos les decía, callen, no digan nada, pero dice que salían de ahí, contaban las maravillas de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no podían callar, ellos no podían decir, no, es que me voy a tapar, es que él me dijo, no. Ellos eran testigos, porque decían que él sanaba, pero yo lo he sentido en mi corazón. Yo era ciego y ahora veo, yo era mudo y ahora hablo, yo era sordo y ahora escucho. ¿Cómo puedo callar lo que el Maestro ha hecho en mi vida? Hoy en día, mi hermano, la iglesia necesita ser testigo del poder de Dios, ir y predicar
lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es tener el poder de Dios en nuestras vidas, ese poder, esa dinamita, donde usted se para, usted debe hablar del Cristo glorificado, Amén. del Cristo glorioso. Ese es el poder de Dios. Si uno no habla y le da pena, yo no sé por qué a uno le da pena hablar de Cristo, si al contrario es ser embajador. Es un privilegio hablar de Cristo, y si usted lo ha experimentado, cuando uno habla a alguien de Cristo, uno siente un poder tan extraordinario que uno habla y uno ve el toque de Dios, y muchas veces uno llora al hablar del amor de Dios. Que cuando usted dice, mire, Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario, y uno dice, pero ¿cuántas veces yo no lo he dicho? Pero todas las veces que yo lo he dicho, yo lo puedo experimentar en mi vida, y uno se quebranta. Entonces, es ser testigo del poder sobrenatural de Dios. Cuando uno no habla del amor de Cristo, porque Dios no ha hecho nada en la vida nuestra. Dios no ha hecho nada en la vida de cada uno de nosotros. Pero cuando uno recibe poder de Dios, esa fue la gran comisión. Ir por todo el evangelio, por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe que algo que en estos días se estaba enseñando? El único ministerio que todo el mundo tiene es que evangelizar, predicar la palabra de Dios. Ese es el único ministerio, mi hermano, desde que usted nació usted lo tiene. Ese es el llamado de Dios. Pero uno dice, no, pero es que yo quiero. No, pero ese es ir y predicar a las naciones, ir y predicarle a todo el mundo y decir cuán grande es Dios. La predicación del evangelio, eso no es para los pastores, eso no es para los que sientan llamados, no, eso es para todo el mundo. El que ha tenido un encuentro personal con Dios, él es un evangelista. Él es un mensajero del poder de Dios. Él es un testigo de Dios. Yo no puedo callar las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y a veces uno calla, y ahí es cuando uno pierde las bendiciones que Dios le da. Por eso usted y yo necesitamos. Hay veces que uno dice, ay, yo quiero que Dios me mande a tal parte a predicar. Empiece en su área. Empiece con su vecino, empiece en su ciudad, en su barrio, y verá que usted va a experimentar el poder de Dios sobre sus vidas. Amén. Ahora, dice la palabra que cuando Jesús le da esa gran comisión y terminó sus 40 días con ellos, hablando la palabra y dándoles nuevamente el mensaje, el objetivo del maestro en el versículo 9 al 11 era eso. Es decirle, mire, yo me voy, pero la comisión sigue. Lo que yo empecé debe continuarlo en sus vidas. Ustedes tienen que ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y mientras él estaba hablando, dice la palabra, que él sube al cielo en una nube, y esos apóstoles lo vieron ascender al cielo. Y tal grado, dice algo que me gusta de la palabra, dice que detrás de ellos se pararon unos varones con vestiduras blanquecidas y le dijeron, varones galileos que estáis mirando al cielo, ese mismo Jesús que ustedes están viendo subir, ese mismo Jesús vendrá. Amén. Eso estaba hablando, mi hermano, de que él estaba diciendo, ese Jesús que usted está viendo subir, ese redentor del mundo, ese que caminó en esta tierra pero resucitó, ese mismo, él va a regresar con el mismo cuerpo. ¿Dónde está esa prueba? Donde ellos lo volverán a ver. Dígamelo usted. ¿Cuándo ocurrirá eso? Lo que los ángeles dijeron. Que él dijo, sí, ¿cuándo ocurrirá eso? Cuando venga por su pueblo. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando venga por su pueblo. Cuando haya pasado todas las... Cuando lo vean en el monte. En el monte. Eso, Zacarías está hablando de eso cuando dice que en el monte de los olivos, él fue llevado en ese mismo monte, fue llevado al Padre, y en ese mismo lugar él regresará. Eso lo dice en Zacarías, que el monte se dividirá en dos y aparecerá el Hijo de Dios y mostrará las señales en sus manos, y la nación de Israel dirá, ¿y quién te hizo eso? ¿Quién te hizo esas heridas? Y él dirá, en la casa de mis amigos yo fui herido. Con esas palabras, Israel reconoce al Mesías prometido.
Pero esa palabra se cumplirá, mirad. Por eso los ángeles le dijeron, Zacarías capítulo 14, versículo 4, es lo que le estoy hablando, que en ese monte de los olivos, en ese mismo lugar, el Hijo de Dios aparecerá. Ahora seguimos hablando del capítulo 1, todo es en el capítulo 1. En el versículo 12 y al versículo 15, Jesús nuevamente se fue, pero cuando Él se fue, Él mismo que le dio una orden, que es en Jerusalén. Y dice la palabra que ellos se quedaron en Jerusalén, obedientes en el aposento alto, y dice claramente, mire las personas que estaban, y en ese lugar estaban más o menos más de como 500 personas durante 10 días, escúcheme, 10 días, el Señor le dijo, espérenme, porque no en muchos días, en pocos días, descenderé sobre vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Pasaron 10 días, no más. En esos 10 días, ellos lo único que dicen ahí la palabra, que perseveraban ¿en qué? En la oración. Eso era lo que ellos hacían, oraban. Se sentían a veces solos, pero a través de esa oración se sentían acompañados con el Señor Jesús. Sentían como que estaban cerca de una coinonía con el Maestro, y ellos estaban orando, pero perseveraban unánimes en oración y ruego y súplicas. Mire qué importante es la oración, y es lo que menos nos gusta a nosotros orar. Ahí está diciendo que como ellos fueron obedientes y tenían que recibir el poder del Espíritu Santo, ellos se reunieron, perseveraban unánimes, juntos, estaban todos en un mismo sentir, en un mismo propósito. Escúchenme, estaban pidiendo mover del Espíritu Santo de Dios. Los grandes avivamientos vienen cuando el pueblo de Dios nos reunimos, oramos con un mismo sentir, se llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, y el avivamiento viene sobre nuestras vidas. Ahí está diciendo que perseveraban en la oración, y ahí está dando la lista de las personas, los discípulos, fuera de eso los seguidores de Jesús, las mujeres estaban ahí orando, esperando el mover del Espíritu Santo de Dios. Porque Él lo dijo, descenderé sobre ustedes, no menos de en pocos días descenderé sobre ustedes. Y ahí vino el poder del Espíritu Santo de Dios. En ese mover del Espíritu Santo de Dios, claramente se para Pedro y da un discurso, porque fue movido bajo el poder del Espíritu Santo. Y empieza a relatar, en estos versículos, empieza a relatar cómo murió Judas. Y cómo Judas pertenecía a los apóstoles, a los 12 discípulos, pero que él ya no estaba en medio de ellos. Y bajo el poder del Espíritu de Dios dice, tenemos que nombrar un sucesor, alguien que reemplace ese puesto, para que seamos 12 hombres que estemos bajo esa cobertura. ¿Qué requisitos tenían que tener el sucesor o el reemplazo de Judas? Dígame un requisito. Pues el mismo sentir, ¿no? El mismo sentir. Dígame un propósito. ¿Cuál era la señal? ¿Cómo ellos estaban buscando al sucesor de Judas? ¿Qué cualidades tenía que tener? ¿Qué? ¿O qué requisitos tenía que tener ese sucesor para formar parte de ese grupo de los 12? Yo se lo voy a decir. Haber caminado con Jesús. Era indispensable. Haber caminado con Jesús era lo que ellos tenían. Haber visto el ministerio de Jesús. Haberlo visto resucitar a Jesús, haberlo caminado y ver los milagros con Jesús, escuchar la palabra de Jesús, era algo indispensable. Ser testigo del poder de Dios en su vida. Pero nombraron a 2, a un tal que Matías y a un tal que José, y echaron suerte. Y dice que la suerte cayó sobre Matías. ¿Sabe lo que quiere decir el nombre Matías? Regalo de Dios.
Y Matías formó parte del grupo de los 12. El mismo Pedro dijo, el Espíritu Santo ha escogido a Matías para que sea el sucesor de Judas. Y ahora, y si usted ve las cartas paulinas, usted se da cuenta de que el sucesor de Judas, ¿quién es? Pablo. Pablo forma parte de los 12. Y usted dirá, pero Pablo no llena esos requisitos. Sí, él los llena. Porque en los 3 años que estuvo en Arabia Saudita, que no se sabe nada de él, 3 años, él estuvo caminando con Jesús. Fue en esos 3 años donde él tuvo una coinonía y una relación con Jesús. Por eso él mismo dijo, si ustedes dicen que caminaron con Jesús, yo también caminé. Que ustedes recibieron la palabra de primera mano, yo también la recibí. Ustedes dijeron que Cristo resucitó, yo también estuve ahí, yo lo vi resucitar. Porque si usted analiza, en una de las cartas él dice, él se le apareció a más de 500 y a mí, por último, a mí como un hijo adoptivo, se me apareció a mí. Por eso Pablo forma la parte del sucesor de Judas en los 12 apóstoles y está incluido Pablo. Entonces estamos viendo aquí que en el capítulo 1 fue algo muy hermoso donde empezaron las bases bíblicas para un comienzo de una iglesia primitiva bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia bajo el mover de Dios, bajo el toque del Espíritu Santo de Dios, fue una iglesia tocada. Ese es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla el comienzo de la iglesia primitiva, donde la iglesia primitiva experimentaron cosas sobrenaturales. Por eso el libro de los Hechos yo le motivo, si usted no lo ha leído, léalo. Es algo muy lindo porque ahí uno experimenta cosas sobrenaturales, como Dios descendió sobre ellos y como la iglesia con 12 personas evangelizaron todo el mundo. Hasta nuestros días ha llegado ese mensaje y hoy que nosotros tenemos tantas cosas, no hemos hecho nada para la honra y gloria del Señor. No hemos trabajado para la iglesia, para la obra del Señor. Pero una de las cualidades de esta iglesia era que eran perseverantes en oración, en ayuno, en ruego, en súplica. ¿Cómo una iglesia así no iba a crecer? ¿Cómo un pueblo así no se iba a multiplicar? ¿Cómo una gente que dice que perseveraban en oración, en las casas, en todos los lugares, estaban unidos con un mismo sentir y en un mismo propósito? Era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que necesitamos hoy en día, ser llenos del poder del Espíritu Amén. Santo de Dios. Yo le motivo nuevamente, le digo, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro hermoso, donde uno ve cómo son las primeras bases, los primeros comienzos, y cómo una iglesia tan pequeña, con 120, se multiplicaron en gran manera, que dice la palabra que Dios añadía a la iglesia cada día a los que iban a ser salvos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cuál es el primer tratado que escribió Lucas? El libro de los Hechos, nunca se lo olvide, el libro de los Hechos. ¿Y de qué habla el libro de Lucas? ¿De qué habla el libro de Lucas? La vida de Jesús. La vida de Jesús, su ministerio, sus comienzos. ¿Y qué habla el libro de los Hechos? Ese es el segundo tratado de Lucas. ¿De qué habla? Sí, los hechos del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia primitiva. Lo que hizo el mover del Espíritu Santo en la iglesia primitiva fueron cosas sobrenaturales que si usted y yo las estudiáramos, veremos cosas grandes de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar?